hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia, allí en Quito. Mi nombre es Nacho Ferro y desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, quiero mandarles un cariñoso saludo. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra en este mes donde están tocando un tema tan importante como la familia. En esta hora nos ocupa tocar el tema uniendo a la familia y quiero decirles y esperar juntos de parte del Señor que Él pueda hablarnos al corazón, que pueda bendecir nuestras vidas y nuestras familias y que su palabra pueda ser esa hora para la cual el Señor ya la ha destinado. Les mando un cariñoso saludo, un privilegio compartir la palabra en este día con ustedes. Queridos hermanos, y ahora sí, directamente a la palabra. Si usted tiene una Biblia por ahí, le pido que me acompañe. Vamos a tocar una porción muy conocida y una porción quizás que ha leído muchas veces y de la cual ha escuchado muchos sermones o quizás incluso ha tenido que compartir la palabra. Así que si tiene la Biblia por ahí, Salmo 127. Recuerde que en el día de hoy el tema propuesto es uniendo a la familia. Y mientras usted busca el Salmo 27 y quizás ya esté recordando de qué habla el Salmo, que en un instante más vamos a dar lectura, yo quiero compartirle o hacernos juntos esta pregunta. Y es que si pensamos en familias que no están unidas, que no están quizás mostrando el ejemplo bíblico y el deseo de corazón de Dios para la familia, muchísimas veces es porque nuestras familias han ido cediendo a ataques de este mundo caído. Y cuando vamos al Salmo 127, es interesante que podemos ver allí, ejemplificado en un salmo y en un texto tan corto, tan rápido, de rápida lectura, podemos ver algunos de estos ataques directos a la familia, que lo que van haciendo es justamente fracturar esta unión familiar, quebrar este modelo y este pensamiento divino de parte del mismo Señor para nuestras familias. Ahora seguramente usted ya llegó al Salmo, a mí me gustaría que podamos leer juntos la palabra. Dice Salmo 127, comienzo a partir del verso 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice el verso 3 al 5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amado Padre, necesitamos de ti y venimos a abrir tu palabra en humildad, rogándote, nuestro Dios, que nos hables al corazón. Padre, perdónanos, perdona cualquier pecado, perdona cualquier actitud, cualquier traba que pueda estar estorbando, molestando nuestra comunión contigo. Señor, queremos que este tiempo no sea solo una reunión, no sea una repetición, ver un video, que pueda hacer escuchar tu voz, Señor, y que nos des esa gracia de orar en nuestros corazones y en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, hermana, ahí tenemos el Salmo. Ahí tenemos este Salmo que tiene solamente 5 versículos. Y pensando en esta propuesta, uniendo a la familia, me gustaría poder identificar en este Salmo 3, no quiero usar la misma palabra del Salmo, iba a decir saetas, 3 ataques de este mundo caído, de este sistema en el cual vivimos, que atentan a romper, a desunir, a fracturar nuestras familias. Fíjese el primero, ahí versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora mire, usted ahí del otro lado donde está, si analizamos juntos rápidamente el verso 1, nos vamos a dar cuenta que hay un personaje principal. El verso 1 está hablando de edificación y está hablando de guardar. Está hablando de una casa, pero no de una casa como edificio, sino de la familia. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo expone uno de los grandes problemas que traen desunión
que traen ruptura a las familias. Y ese gran problema se llama humanismo. Hermano, hermana, amigo, amiga, el primer concepto que quiero compartir en la palabra del Señor, el primer concepto al cual en esta hora deberíamos prestarle atención y ver cómo nuestras familias están siendo atacadas por este concepto, es el humanismo. Quizás esté del otro lado preguntándose, bueno, ¿qué es el humanismo? El humanismo es esta doctrina que pone en el centro de la escena, que pone en el primer lugar al hombre o mujer. Y al leer el verso 1, si algo nos queda claro en la Escritura y en este Salmo, es que el personaje principal, es que el actor más importante, es que el protagonista de esta historia de edificar una familia, de guardarla, no es usted, no soy yo, sino que vuelvo al texto y dice, si Jehová lo edificare. Claro, cuando pensamos en una familia que busca estar unida, no podemos dejar fuera de la ecuación a Dios. Pero no solo no podemos dejarle fuera de la ecuación, tenemos que tener muchísimo cuidado con esta corriente, con esta línea de pensamiento que se nos ha metido en el corazón, en la vida, que se nos ha metido en casa, en la familia, y que sin darnos cuenta muchas veces es el origen del problema. Es el origen de la desunión en la que vivimos, es el origen de una familia que no está funcionando, que no está disfrutando del plan de Dios para la vida. Ahora mire, vamos a estar siempre como centro y como base en el Salmo 127, pero me gustaría que podamos entender dónde comienza este problema. Y para eso tenemos que ir al problema original, a la mentira original, Génesis capítulo 3. Recuerde, siempre volveremos al Salmo 127, pero dice allí Génesis capítulo 3, estaban Adán y Eva en un lugar perfecto, un matrimonio hermoso, en un lugar ideal. Sin embargo, había un mandato específico de Dios en cuanto a un árbol que no debían comer, un fruto, no debían acercarse. Y en Génesis 3, Eva anda rondando este lugar, comienza a charlar con la serpiente. Usted y yo sabemos que Satanás estaba en la serpiente. Y dice el verso 5 de Génesis 3, la serpiente hablándole a Eva dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora fíjese esta mentira original, porque detrás de esta mentira original está este concepto, el humanismo. La serpiente diciéndole a Eva, Eva, date cuenta que si vos comés de este fruto, vas a ser como Dios. O sea, el personaje principal de la historia, de tu vida, no va a ser Dios. Vas a empezar a ser vos. Y esa tentación fue suficiente. Claro, cuando miramos a veces la historia de Génesis capítulo 3, pensamos que nuestras vidas no tienen nada que ver. Pero yo te invito a que por un instante nos detengamos y consideremos verdaderamente cómo vivimos, cómo pensamos, cómo armamos la familia. A veces imaginamos familias que están apoyadas en el padre, en la figura paterna. Y hablamos de esta palabra que por lo menos en mi país ha estado tan de moda, ha aparecido tanto en los medios, que es el patriarcado. Y decimos, bueno, hay sociedades que son patriarcales. Y se ha levantado toda una corriente que levanta su puño ante esta ideología, ante esta manera de mirar la familia, ante esta manera de pensar la sociedad. Y entonces dice, no, hay que hacer un cambio, hay que hacer una ruptura y pensar. Incluso hay sociedades que son así como voy a describir ahora, pensar a la mujer como centro, como figura más importante, y debemos romper con el patriarcado y cambiar por un matriarcado. Entonces la madre debe ser la figura principal, el sostén de la casa, el fundamento. Hermano, hermana, amigo, amiga, yo debo decirle algo, ni una ni otra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es interesante porque la palabra edificar significa fortificar, restaurar, levantar. Y la palabra vano significa mentiroso, ilusorio, inútil. Ahora imagínese esto, imagínese qué terrible pasar una vida trabajando, esforzándonos, edificando, buscando levantar algo y que todo sea inútil.
Claro, el patriarcado no es la respuesta, el matriarcado no es la respuesta, porque son solamente expresiones de este humanismo que quiere ponernos al ser humano, al hombre, a la mujer, o aún a veces a los hijos, en el centro o en el fundamento de una institución que ha nacido del corazón de Dios. Si Jehová no edificare la casa. Por eso el Señor dijo en Juan 15, claro, usted lo recuerda, pero el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Recuerda esta figura tan hermosa de Dios como la vid y nosotros como pámpanos unidos a la vid con el objetivo de poder llevar fruto? El Señor dice allí en Juan capítulo 15, verso 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, hermana, amigo, amiga, el humanismo es algo que debe ser desterrado de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Debemos empezar a repensar a la familia. Voy a decirlo nuevamente, debemos repensar a la familia. Y para entender esta nueva línea de pensamiento, tenemos que volver al fundamento bíblico y entender que el fundamento es Dios. De hecho, más bíblico y más claro, 1 Corintios capítulo 3. Ponga algo siempre en el Salmo 127. Pero 1 Corintios capítulo 3, si bien el contexto no es meramente hablar del hogar o de la familia, es un poco más general, pero dice la Escritura de una manera directa. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Ya acabo de llegar, espero que me hayas acompañado. Dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento pensando en una edificación, pensando en una casa, pensando en un edificio, porque ese es el ejemplo que muchas veces leemos y asociamos en el Salmo 127, la familia como un edificio, y pensando en quién es el edificador principal, el personaje principal. Ese es Dios, es Jehová. Pero también vamos a 1 Corintios 3 y entendemos que Dios no solo es el edificador, Él es el fundamento. Ninguno puede poner otro fundamento. Y cuando pensamos en fundamentos equivocados, cualquier fundamento que no sea Dios, su persona y la persona de Jesucristo, será equivocado. Así sea un varón, así sea una mujer, así sean los hijos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Es interesante porque, volviendo al Salmo, y espero que haya podido poner algo allí, cuando pensamos en esta primera consideración, cuando pensamos en este humanismo tan presente en nuestras vidas, en este humanismo tan peligroso, y pensamos en una familia que vuelve a estar unida, y recuerdo las palabras del Señor en Lucas 9, pareciera que todo va conectándose. Fíjate lo que el Señor le dijo a los que querían seguirle en Lucas 9. Yo cito Lucas 9, pero está presente en todos los evangelios. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahora fíjate el comienzo de este llamado y de este desafío. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fíjese, hermano, hermana, amigo, amiga, la contraposición del llamado del Señor con la propuesta de Satanás. La serpiente le dijo a Eva, el día que comiereis este fruto, seréis como Dios. Jesucristo diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, usted que está del otro lado, es hora de que entendamos que para unir a la familia, el comienzo de este desafío tiene que ser pensado distinto. Porque debemos desterrar este humanismo que se nos ha metido en el corazón y que nos hace creer que los que podemos cambiar las cosas somos usted o yo. Dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero claro, avanzo porque el Salmo avanza. Estamos considerando cómo el humanismo es uno de estos ataques que van atentando contra la unión de la familia. Y dice Salmo 127, pero ahora versículo 2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Ahora, es un versículo que tiene una actualidad. Yo por lo menos le hablo de mi país. Parece un versículo que estuviera escrito en la Argentina en el año 2021. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Claro, el contexto de este verso 2 pareciera llevarnos a mirar una vida que vive un esfuerzo, que se levanta muy temprano, que vuelve muy tarde del trabajo, que incluso se esfuerza. Y aquí nos expone el Señor esta segunda cuestión que muchas veces va destruyendo nuestras familias. No solo el humanismo. Segundo concepto, el materialismo. Dígame si no vivimos en un mundo, y aquí lo hago general, en un mundo que se ha globalizado en esta dirección. Lo que necesitamos es tener más. Y para eso hay que trabajar más, hay que levantarse muy temprano, hay que volver a casa muy tarde, hay que trabajar incluso los días sábados, los días domingos, los días feriados. Aquí los días feriados son los días festivos, que no se trabajan. Bueno, hay que trabajar más. Tiene que trabajar el padre de familia, pero también tiene que trabajar la mujer, tienen que trabajar los hijos, todas las horas, porque lo importante es que podamos tener una vida mejor. Ahora yo quiero hacer un paréntesis, porque siempre que abordamos un tema así es necesario ceñirse a la Escritura y no hablar de pareceres personales. La Escritura dice bien claro que el trabajo es algo que debemos tomar con responsabilidad. De hecho, lo dice de una manera muy gráfica, no necesita buscarlo, se lo voy a leer yo, usted puede quedar allí en el Salmo 127, pero dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, y lo leo porque sinceramente toca un tema que para mí es muy importante. 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol Pablo, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Digo que es un tema muy importante porque por lo menos a mí, hermano, hermana, me gusta mucho comer. Y dice la Escritura: si alguno entre ustedes no quiere trabajar, que tampoco coma. Claro, el apóstol, el Señor por boca del apóstol, está dando esta exhortación porque ahí en Tesalónica habían utilizado un concepto escatológico de la venida del Señor de una manera equivocada. Y había muchos que decían: como el Señor viene, dejamos de trabajar, no vamos a trabajar, no nos ocupamos de nuestras responsabilidades porque el Señor viene, entonces voy un día a la casa de un hermano, otro día a la casa de otro, le pido a otro que me ayude. Y entonces el Señor utiliza al apóstol para decir: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Cuando volvemos al Salmo 127 y hablamos de materialismo, hermano, hermana, no hablamos de no trabajar. No hablamos de no cumplir con nuestras responsabilidades. No hablamos de no proveer para la familia, porque dice la Escritura también: si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Y yo, antes de continuar, hermano, hermana, quiero animar tu corazón, porque sé que estos años han sido difíciles. Sé que estos años de pandemia han sido años de dolor, han sido años de enfermedad, han sido años de crisis económica, y quizás usted que está del otro lado, en su familia, han sufrido cierta falta, escasez. Yo quiero decirle que mi Dios pues suplirá todo lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la provisión del Señor muchísimas veces llega a través de ofrendas, a través del compartir de los hermanos, a través de la familia, pero también la provisión del Señor muchas veces llega, y así lo experimento en mi vida, no solo a través de ofrendas y del compartir de hermanos y del cuerpo de Cristo y de la familia, sino también muchas veces a través de la provisión de un trabajo. Y eso es una bendición. El apóstol Pablo dice en tantas de sus epístolas: ustedes saben que para mis necesidades y las de los míos, estas manos me han bastado. Y él hubo muchos tiempos que estuvo dedicado por completo a la predicación, pero también hubo tiempos donde trabajó. Así que yo quiero invitarte, a vos que estás del otro lado, que entiendas que como miembro de una familia, el Señor quiere proveerte. Y el Señor quiere hacerlo de maneras distintas. Y quiero animarte en la voluntad de Dios, de que sepas que Él lo va a hacer.
Porque la Escritura dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y el Señor no desea eso para tu vida, pero quiero frenar en esta dirección en la que estamos caminando para retomar el Salmo. Y dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y es interesante porque pareciera que el Señor lo que está diciéndonos aquí en este verso 2 es, ¿no te das cuenta que aunque te afanes, la provisión va a venir del Señor? Y entonces me detengo no para tomar una dirección contraria, pero sí para que leyendo la Escritura podamos abrir nuestros ojos a este ataque tan directo del materialismo. El materialismo, está destruyendo familias. El materialismo está destruyendo matrimonios. El materialismo está fracturando y quebrantando uniones matrimoniales y familiares que el Señor desea vayan en otra dirección. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El cierre de este versículo puede referirse, o podríamos mirarlo, en dos aspectos. Primero, dará Dios el sueño, el descanso, la paz. Dígame cuántas veces ha escuchado esta frase, y quizás no, y la escucha por primera vez. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar descanso. Puede comprar y conseguirnos compañía, pero nunca amor. El dinero puede conseguir comodidad, pero no verdadera satisfacción. Claro, pareciera que el Señor está diciendo en el verso 2, mira, aunque vayas muy temprano a trabajar, aunque vuelvas muy tarde, aunque te esfuerces, aunque comas lo menos posible, aunque intentes ahorrar, mira que lo verdadero, el sueño, el descanso, eso solo puedo dártelo yo. Y otra mirada pareciera ser, dará Dios durante el sueño. O sea, como diciéndole a esta persona que trabaja tanto y que se afana tanto y que invierte tantas horas en lo laboral, date cuenta que a pesar de todo lo que vos hagas, yo te voy a dar, aún mientras estás dormido. Dios recordándonos que la provisión de nuestra vida, de nuestra familia, incluso material, vendrá de su mano. Y aquí me detengo para que miremos hacia adentro, para que yo pueda hacerlo de este lado y usted pueda hacerlo de su lado, para que pensemos cuánto el materialismo se ha metido en nuestras casas, cuánto el materialismo se ha metido en nuestro corazón, y que permitamos que la Escritura, a través de una porción muy conocida en Lucas, pueda llevarnos a reflexionar. Ponga algo en Salmo 127 y me acompaña a Lucas capítulo 12. Es una parábola. El Señor muchas veces habló por parábolas. Claro, la parábola era esta historia breve que tenía como objetivo comunicar una enseñanza espiritual. Y cuando vamos a Lucas capítulo 12, hay una muy conocida, una parábola dicha nada más y nada menos que por el Señor, y en el verso 15 dice, Lucas 12:15, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Me detengo para luego terminar la parábola. El Señor está hablándole a aquellos que estaban escuchando ahí en primera instancia, y dice en el verso 15, guárdense de la avaricia. Mire lo que dice aquí el Señor en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dígame cuánto hemos olvidado esta verdad. ¿Cuánto vamos moviéndonos por lo que poseemos? Aquí estoy mostrándole mi celular. Dígame si no estamos muchas veces queriendo tener el último celular, queriendo tener el último auto, queriendo mejorar la casa, queriendo irnos de vacaciones al mejor lugar. Y vuelvo a decir, nada de eso está mal. El problema es cuando pensamos que nuestra vida consiste en eso.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Retomo la parábola, verso 17. La heredad de un hombre había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Imagínese la prosperidad que tenía este hombre, que tenía tantos bienes que no tenía dónde guardarlos. Ahora, yo debo decirle que mi casa, mi hogar no es muy grande, pero aunque no sea tan grande, las cosas que tengo las puedo guardar. Este hombre tenía tanta riqueza que no tenía dónde guardarla. Claro, dice el verso 18, y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. Mire lo que va a decir este hombre a su alma. Quizás ese fue su problema, ¿no? Él pensó que era el dueño y que poseía tantas cosas, que también era el dueño de su alma. Y dice la Escritura, dice el Señor: todas las almas son mías. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, hermano, usted que está del otro lado, dígame si a veces no vivimos así. No vamos gastando nuestra vida, no vamos consumiendo nuestros días, no se nos van escurriendo las horas en pos de un materialismo del cual Dios debe despertarnos y decirnos: necio. Del otro lado, ¿cuántos padres, cuántas madres se han perdido la infancia de sus hijos? Aún hoy pierden la posibilidad de charlar, de mirarse a la cara, por un trabajo que los deja sin aliento. Ahora, entiéndame bien, yo no espero que usted escuche este sermón y el día lunes vaya y renuncie a su trabajo. Pero debemos en esta hora renunciar a este materialismo que nos ha tomado la vida, que nos hace correr, que nos hace invertir, que nos hace perder. Esa es la palabra. Que nos hace perder los años de vida luchando una lucha equivocada. Retomo el Salmo y dice: por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué terrible llegar al final de la carrera, al final de la vida, y se pasa rápido. Mire, yo ya tengo 42, sé que parezco de más, pero tengo 42. Mi hijo está a punto de cumplir 18. Mi hija menor, pequeña, ya tiene 13 años. Y si bien quizás usted del otro lado puede tener mucha más experiencia o quizás menos, en el punto de la vida donde este sermón le encuentre, dígame si no hace falta preguntarnos: ¿estamos peleando las batallas correctas? ¿O el materialismo nos ha hecho correr en una dirección que no es bíblica? El apóstol Pablo en 2 Timoteo dice, llegando al final de la carrera: he peleado la buena batalla. Qué bendición que el Señor nos dé la gracia de poder llegar al final de la vida, pero comenzando hoy y decir: he peleado la buena batalla. No es que el humanismo me ha engañado, no es que el materialismo me ha llevado en una dirección incorrecta, antibíblica, no es que esta afición, este afán, esta ansiedad, esta avaricia de tener ha destruido mi familia. Recuerda este otro versículo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Es el dinero malo o no? El problema es el amor al dinero. ¿Está mal trabajar para poder progresar? Claro que no. El problema es el materialismo. Y muchas veces uno de los instrumentos, uno de los ataques más efectivos para desarmar, desunir nuestras familias, es el materialismo. Hasta aquí, hermano, hermana, hemos compartido Salmo 127, verso 1. Hablábamos del humanismo, de esta entronización del ser humano. Patriarcado o matriarcado, ambos están incorrectos. Pero en el verso 2 considerábamos esto de que el amor al dinero, de que el materialismo, de que el afán por tener más, el querer conseguir nuevos y mejores bienes, vaya tironeando,
vaya desuniendo a nuestras familias. Pero el Salmo termina con los últimos 3 versículos y dice Salmo 127:3: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es muy interesante el cierre del Salmo. Recuerda que estamos hablando de uniendo a la familia, pero estamos abordando el tema de una manera distinta quizás. Estamos viendo estos enemigos, estos ataques que justamente este mundo caído, este sistema, utiliza para fracturar y desunir nuestras familias. Hablamos en primer lugar del humanismo, en segundo lugar hablamos del materialismo, pero termino, y aquí habla mucho de los hijos, y yo quiero decirle que el tercer ataque tiene que ver con el egoísmo. Claro, pareciera similar al primero, pero tiene una arista muy distinta. Aquí termina el Salmo hablando de los hijos, dice: herencia de Jehová son los hijos. Es interesante porque la palabra herencia significa patrimonio, reliquia de una familia. Fíjese que venía hablando del materialismo y de este afán por tener más, y dice: dense cuenta que su verdadera reliquia, su patrimonio son los hijos. Ahora, claro, yo quiero manejarme con sumo cuidado porque quizás del otro lado haya familias que no tienen hijos, que quizás los anhelan y no los pueden tener. Yo no quiero que usted sienta que en esta parte del sermón usted está fuera, porque cuando hablamos de este ataque, del ataque del egoísmo, no solo se aplica a la mirada que tenemos para con los hijos, sino a la mirada que tenemos para con nuestro cónyuge. Pero dice, y quiero ceñirme al texto: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. La palabra estima en el hebreo significa galardón, pago, compensación, iba a decir contemplación, pero no, compensación. Vuelvo a decirlo: galardón, pago, compensación, cosa de estima el fruto del vientre. Después dice como saetas. La palabra saeta significa flecha, como flechas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Aljaba, ese recipiente donde se guardaban las flechas, generalmente llevado en la espalda, y donde muchos opinan que entraban entre 7 y 10 flechas. Entonces dice, bueno, aquellos que son bendecidos son los que tienen entre 7 y 10 hijos. El Señor con mi esposa nos ha dado 2. Estamos muy agradecidos. Quizás humanamente a alguno le hubiera gustado tener más. A veces uno pasa por momentos con los hijos que dice, hubiéramos tenido menos, ¿no? Hermano, el problema es el egoísmo. El problema es cuando a veces miramos a los hijos o miramos a nuestro cónyuge como un estorbo para lo que queremos hacer de la vida. Porque muchas veces lo que queremos hacer de la vida tiene que ver con lo que quiero yo. Yo sé que mi pronunciación a veces suena un poco dura por ser argentino. Con lo que quiero yo. Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo. Y aquí la mirada ya no es como en el humanismo en cuanto a ocupar el lugar de Dios, pero sí en cuanto a los miembros de la familia, para entender que el egoísmo es lo que muchas veces va fracturando la familia. Un padre o un hombre que se preocupa por sí mismo, por sus deseos, por sus necesidades. Una madre o una mujer que está más ocupada en ella misma que en atender y en poder ser de bendición para aquellos que el Señor ha puesto en su familia. Hijos que solo piensan en ellos mismos. Claro, el recorrido podría ser interminable. El egoísmo es algo que nos iguala a todos. Si yo tomo un instante para pensar en la relación conyugal, ¿cuántas veces la mirada del hombre es egoísta y no toma en cuenta las necesidades de su esposa? Pero ¿cuántas veces la mirada de la mujer es egoísta y no toma en cuenta lo que el Señor le ha dado para poder bendecir la vida de su esposo? Pero no termina ahí, porque si pensamos en la relación de padres e hijos, muchas veces hay miradas que no tienen que ver con el deseo del corazón de Dios. Porque la ley
se resume de una manera muy sencilla. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y usted recuerda, el segundo mandamiento dice Jesús que es complementario, es igual. Es la consecuencia del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo significa próximo, cercano. ¿Quién es el más cercano sino aquel miembro de tu familia? Pensando en esto del egoísmo, a mí me gustaría leerte algunas porciones. No necesitas acompañarme. Si querés podés quedarte en el Salmo 127. Quiero leerte lo que dice Segunda de Reyes capítulo 4. Brevemente, y pensando en este último ataque, y pensando en el egoísmo, dice Segunda de Reyes capítulo 4 verso 17, es el medio de la historia de Eliseo y la tsunamita. Y ¿sabe por qué quiero leerlo? Porque es una porción triste. Pero no triste por lo que pasa en sí en la historia, porque la historia en la gracia de Dios termina muy bien. ¿Te recuerda esta tsunamita que hospedaba al profeta, al hombre de Dios, que habitaba en medio de su pueblo, o sea que era una mujer de influencia y de autoridad, pero que no tenía hijo? Eliseo, mejor dicho, el siervo de Eliseo ve esta situación, el profeta clama, el Señor le concede un hijo. Dice Segunda Reyes 4, verso 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pasaron años, seguramente muchos años. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. ¿Sabe cómo termina ese día? El niño muere. Después el Señor, por medio del profeta, resucita al hijo. El hijo va al padre y le dice, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y la respuesta del padre es, llévenlo a su madre. Es una imagen triste. Y es una imagen que muchas veces resume el egoísmo en el que vivimos. Mire, yo quiero decirlo de maneras gráficas. A veces hay padres demasiado ocupados en lo laboral, ya hablamos de eso, demasiado ocupados en la televisión, en las redes sociales, como para tomar un tiempo y hablar con sus hijos, como para escuchar a su esposa, como para volver a ser románticos con ella. Como para aquí en Argentina diríamos como para sentarse a tomar unos mates con los hijos y preguntarles cómo les fue en el día. Demasiado ocupados. Papá, me duele la cabeza, llévenlo a su madre. A veces hay mujeres demasiado preocupadas en sus proyectos, en su imagen exterior, en su cuerpo. Y en ese egoísmo van desatendiendo, van desoyendo, van descuidando el rol que Dios les ha dado en la familia. Ni hablar que esto ha cumplido un rol terrible. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el internet, con la tecnología, sobre todo en tiempos de pandemia, nos ha llevado cada vez más a estar encerrados en nuestros dispositivos, en nuestras habitaciones, en nuestras propias vidas, sin mirar al de al lado. Amada familia, yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces estamos compartiendo la mesa familiar y cada uno está mirando su dispositivo electrónico? ¿Cuántas veces se ha dado en estos tiempos de pandemia que quizás cada uno tiene que comer en su cuarto? Porque alguien está trabajando desde casa, porque están atendiendo a las clases desde casa. Debemos entender que todo esto va llevándonos, va teniendo el objetivo de que la familia sea desmembrada, sea desunida, sea fracturada. Sin embargo, el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entendamos que es hora de repensar a la familia. Y en este mes que el Señor les permite compartir sobre la familia, cuando pensamos en unir a la familia, tenemos que prestar mucha atención a estos enemigos que la van atacando.
Tenemos que prestar mucha atención para estar firmes, para estar en guardia, para estar atentos. Atentos a este humanismo que nos quiere poner en el primer lugar. Atentos a este materialismo que desvía nuestra mirada. Atentos a este egoísmo que nos hace estar rodeados de personas, pero que solo importe yo. Claro, cuando busco una frase bíblica que pueda resumir, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, si me acompañás, va a escribirle a la iglesia y va a hablar no de él mismo, pero va a utilizar una frase para hablar de su hijo en la fe, de Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y dice el verso 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amada familia, dígame si esta frase no resume el egoísmo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que al pensar en el Salmo 127, en este tercer y último concepto, pueda ser nuestra oración al Señor. Señor, yo no quiero buscar lo mío propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Claro, la pregunta natural al leer el texto es: bueno, ¿pero qué es lo que es de Cristo Jesús? ¿Cómo sé que no estoy buscando lo mío propio, y si estoy buscando lo que busca Cristo Jesús? Bueno, ¿sabe qué busca Cristo Jesús? Cristo Jesús le busca a usted. Él busca a cualquier pecador perdido. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. La Escritura dice que Dios nos amó de tal manera que ha enviado a su único Hijo, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo sé que ahí estás del otro lado y decís: pero ¿no estamos hablando de uniendo a la familia? Claro que sí. Y tenemos que tener cuidado con el humanismo, tenemos que tener cuidado con el materialismo, tenemos que tener cuidado con el egoísmo, pero todo eso está asociado a poder entender que el único que va a unir a la familia es Dios. Y que el recorrido o el camino para que la familia sea unida primero es entender si nos hemos encontrado con el único camino, con el que está buscándole en este día, con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, con aquel que dejó las riquezas celestiales para venir a nacer en un pesebre olvidado del mundo en Belén, viviendo como un hombre, pero viviendo una vida perfecta, sin pecado, como dice la Escritura, con el poder de una vida indestructible, para venir a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque dice la Escritura que murió el justo Jesús por los injustos, usted y yo, para llevarnos a Dios. Porque dice la Escritura que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted, escuche, que por amor a mí, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza, y no está hablando solamente de material, se hizo hombre, para que con esta ofrenda del Dios eterno, tomando cuerpo humano y yendo a la cruz del Calvario, usted y yo podamos ser enriquecidos, podamos recibir la mayor bendición, no un granero más grande, no un nuevo auto, no una nueva casa, no mayores comodidades o dispositivos electrónicos que anden mejor y más rápido. La verdadera riqueza tiene que ver con la salvación en Cristo. Y si está del otro lado y cree que lo primero que tiene que solucionar es su matrimonio, que lo primero que tiene que solucionar es la relación con sus hijos, que el verdadero problema es que su familia se ha desmembrado, se ha desunido, yo debo decirle que la solución a eso primero empieza encontrándose con el Salvador de su alma, con aquel que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó. Debo decirle que el comienzo del camino para que la familia vuelva a estar unida es venir a Dios y encontrarse con Cristo. Es arrepentirse y poner la fe en el único que puede dar perdón, salvación y vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Porque si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Y en esta hora el Señor quiere decirte que te ama. Nadie te ama como Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Así que usted que está del otro lado, que el Señor pueda bendecir nuestras familias, que el Señor pueda hacernos estar atentos para que al mirar estos ataques de este mundo, la familia pueda permanecer bíblica, junta, aferrada al Señor. Pero si usted está del otro lado y todavía no se ha encontrado con Cristo, el comienzo es por ahí. Es hora de arrepentirse y poner la fe en el único que puede ser el Salvador del alma. Le invito a que podamos terminar con una oración. Amado Dios, adoramos tu nombre y te agradecemos y rogamos, Padre, por una obra tuya en cada corazón. Rogamos porque quizás del otro lado hay personas, hombres y mujeres escuchando que todavía no se han encontrado con Cristo. Guíales al arrepentimiento, guíales, Señor, a clamar por el perdón que está disponible en Cristo. Guíales a mirar la cruz y a encontrar en la sangre de Cristo el perdón y la restauración que necesitan. Pero Padre, quiero rogarte que bendigas nuestras familias, que puedas unirlas, que puedas guiarnos a ti y que solamente en tu gracia nos des la bendición de poder estar libres del humanismo, del materialismo y del egoísmo que muchas veces destruyen nuestras vidas. Te amamos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.